Hola, muy buen día. Mi nombre es Julio César Azuara, cónsul de protección del Consulado General de México en El Paso, Texas, y a nombre de nuestro cónsul general, Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy la más cordial bienvenida a esta videocápsula informativa que hemos preparado en el marco de la 12ª edición de la Semana de Derechos Laborales. En esta ocasión, presentaremos una videocharla sobre las visas de trabajo que los abogados Jeff Peek y Nicolás Arroyo del despacho Peek & Toland nos han preparado. Jeff Peek es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María y también es graduado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha participado en diversas actividades altruistas, entre las que destacan diversas misiones médicas y el soporte financiero a una casa hogar en Saltillo, Coahuila. Está casado con una abogada mexicana y tiene como misión de vida el presentar una atención legal integral a sus clientes, como lo demuestra su ayuda a más de 1,000 trabajadores en sus procesos migratorios. Por su parte, Nicolás Arroyo se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en la Universidad de Houston. Estuvo trabajando para el Consulado de México en Houston, en donde tuve el placer de conocerlo, por lo que puedo afirmar que cuenta con una amplia experiencia y una sensibilidad especial para los asuntos migratorios y laborales, no solo de los mexicanos, sino de la comunidad en general. Pero antes de iniciar con esta cápsula, les quiero recordar que en caso de requerir cualquier tipo de asesoría legal, el Departamento de Protección del Consulado General de México en El Paso, Texas, está para apoyarlos en el teléfono 533-4082 con las extensiones 232, 234, 235 y 236. O si lo prefieren, pueden mandarnos un correo electrónico a conepaso@sre.gov.mx. Para consultas generales, se pueden comunicar al Centro de Información y Asistencia Mexicanos al número 520-623-7874 desde cualquier parte de los Estados Unidos. Y si quieren venir a visitarnos, estamos ubicados en el 910 al este de la Avenida San Antonio, a donde pueden acudir para recibir orientación y asesoría en materia laboral sin previa cita. Sin más, los dejo con esta interesante cápsula, no sin antes darles que tus derechos como tú son esenciales. Hola, mi nombre es Nicolás Arroyo. Yo soy el abogado Jeff Peek. Mucho gusto. Estamos aquí con ustedes durante la Semana de Derechos Laborales. Somos aquí abogados del despacho de Peek & Toland y muy agradecidos con la invitación del Consulado General de México en El Paso y agradeciendo de antemano al cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León que nos haya brindado este espacio. Vamos a estar hablando un poquito del tema migratorio y tema laboral. Nosotros nos especializamos en derecho migratorio, pero estamos también en conjunto con nuestros clientes apoyándolos en esa fase que les ayuda en el aspecto laboral, y con gusto vamos a ir hablando con ustedes poco a poco de ello. Excelente, gracias Nico. Y para empezar, cuando un empleado viene de México o de cualquier otro país a trabajar en Estados Unidos, de hecho cuando entran tienen que entender que todas las leyes que cubren los trabajadores americanos cubren también los inmigrantes trabajadores. Hay poquitas diferencias con respecto a varias cosas y vamos a hablar de eso. Pero de hecho cuando uno entra al consulado o la embajada de su país y están aprobados por la visa, sea H1B, sea TN, muchos de ellos le dan un follete que habla de esos derechos básicos de trabajo. Y vamos a empezar con esta conversación. Por ejemplo, cualquier persona que viene aquí trabajando tiene que saber si son contratistas o empleados. Hay una diferencia en la ley aquí en Estados Unidos. Un empleado tiene más derechos porque reciben más beneficios bajo su forma de servir con el empleador en la oficina. Pero cualquier persona, sea contratista o empleado, tiene derecho a estar pagado por el dinero que haces. Okay. Es importante saber si eres contratista, qué son los términos de tu contrato, y si eres empleado, qué son el sueldo que tiene, y si es por hora o es un sueldo anual, porque eso va a afectar otras cosas como overtime. Es una expresión en inglés que usamos por trabajar más de 40 horas a la semana. Pero si yo soy una persona de sueldo, típicamente no hay overtime. Y eso tienes que saber la diferencia entre personas que están bajo sueldo o están pagadas por hora. Tienes un derecho por todo el trabajo que haces. Es la primera cosa que debes saber. Deben pagarte los sueldos mínimos bajo ley federal, y también hay varios estados que también tienen su propia ley mínima. Y a veces, depende del estado, esta ley
sueldo mínimo es más alto bajo ley estatal que es bajo ley federal. Es importante también, Jeff, mencionarles que hay una agencia del gobierno federal dentro de la oficina del Departamento de Trabajo que verifica puntualmente este tipo de situaciones cuando a un trabajador no se le da su overtime, su tiempo trabajado, además de las 40 horas. Esta oficina trabaja muy en conjunto con el Consulado General de México. De hecho, a nivel nacional se tienen acuerdos entre el Departamento de Trabajo y los consulados mexicanos, pues, para apoyar a la comunidad. De manera que si se tiene una situación en controversia y ustedes piensen que su empleador no están pagándoles de la forma adecuada, es bueno que ustedes se acerquen a los consulados mexicanos, porque ellos tienen de antemano acuerdos y trabajan en conjunto con investigadores de la oficina del Departamento de Trabajo, pues, para verificar que se les está pagando correctamente, además de los abogados externos que apoyan en los múltiples consulados en los Estados Unidos. Así es. Otro factor, el empleador, hay varias deducciones que a veces que sale de tu cheque y debes saber cuáles son legales y mandatorios y que no son legales. Algo que es ilegal, que un empleador no debe deducir, es cosas como entrenamiento, herramientas, uniforme, si hay otras cosas que utilicen en el trabajo, el empleador debe estar pagando eso, no cobrándote por haber comprado. Especialmente son cosas de seguridad, por tu propia seguridad o sanidad, cosas como jabón o cosas de limpieza, especialmente si trabajas en un trabajo donde utilizan químicas. Si eres en construcción o landscaping, a veces hacen un fertilizer, ese tipo de cosas, el empleador debe tener acceso a guantes, por ejemplo, tal vez goggles, como se dice, lentes protectivos, para que no tienen interés y si van a utilizarlo, no cobrarte por estas cosas. Partiendo del tema de las visas de trabajo, Jeff, vemos que hay muchos trabajadores del campo que son traídos de México, ¿verdad? Uh-huh. Y parte de traerlos incluye, pues, ofrecerles un salario que es estipulado por parte de su empleador. Creo que es importante que nuestros trabajadores, nuestros connacionales, entiendan que esa promesa de ese salario se les tiene que respetar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, de alguna u otra forma es una promesa que su empleador hace al momento de solicitarle una visa en el consulado, ¿verdad? Como son los trabajadores del campo. Y por lo tanto, pues, si esos trabajadores están laborando más del tiempo que se indicó de las 40 horas estipuladas en su contrato o inclusive en la visa, en la carta de soporte, pues es importante que exijan que se les dé su salario como acorde a la ley, ¿verdad? Absolutamente, y vamos a hablar más en detalle de eso con respecto, especialmente con los visas H2A por agricultura y H2B, que son muy comunes por compañías aquí en Estados Unidos traer gente, y vamos a platicar de esos términos que tienen que respetar las compañías. Y bueno, al final, con respecto a tus deducciones justos y legales, son lo que le quiten por ley, que son impuestos. Esos son mandatorios. A veces hay gente que tienen órdenes por cortes de custodia, eso como manutención infantil, y esas deducciones también son mandatorias, tienen que hacerlo. Y hay otras deducciones que el empleado decide que quiere. Por ejemplo, si tú quieres participar en un seguro de salud, o este empleador tiene un plan de jubilación o cuentas de retiro como IRA o IRA o el 401k o 401k, tú también puedes autodecidir que quieres participar en estos, y esas deducciones son parte de eso. Pero estar chequeando tu cheque, estás seguro que no hay otras cosas deducidas que no deben ser. Okay. Otro derecho básico es el derecho que no tener discriminación por raza, etnicidad, nacionalidad, religión, tu sexo, femenino o masculino, edad. Y un nuevo que entró es orientación sexual. Esos derechos se extienden a empleados que son de otros países. También incluye mujeres que están embarazadas. A veces hay muchas demandas comunes aquí en Estados Unidos cuando un empleador no da
espacio por la mujer embarazada o la mamá que recién nació, su bebé se alivió y tiene su bebé, y hay obviamente mujeres que utilizan para dar pecho aquí en la oficina o en su trabajo, otros que utilizan equipo y máquinas para tomar el leche y para darlo después, y el empleador tiene que respetar eso y dar protecciones, y si no, puede ser un tipo de discriminación. Así es. Hay una oficina que ve este tipo de asuntos, es la Comisión de Igualdad para la Oportunidad de Trabajo, o por sus siglas en inglés EEOC, Equal Opportunity Commission, y esta oficina verifica que puntualmente se esté evitando ese tipo de casos de discriminación. Muchas ocasiones la gente, por temor a no realizar una acción legal, no acude a someter un reclamo de discriminación, y es importante hacerlo en el tiempo, debido a que si no, después puede ser que ya no esté en tiempo y forma para poder someterlo, ¿verdad? ante un reclamo ante dicha oficina, y es importante que acudan al consulado o a la oficina del Departamento de Trabajo EEOC. Otro derecho que cada empleado tiene es el derecho de ir a trabajo y no estar libre de molestias sexuales o explotación sexual. Y mucha gente piensa que eso es tocando a una persona contra su voluntad, o avanzando o acercándolo físicamente, y claro que puede ser un harassment sexual, pero también es muy importante entender es que puede incluir comentarios, y ese tal vez es nuevo, especialmente por gente que tal vez viene de otra cultura y no hay tantas protecciones, que tú puedes hacer chistes con los hombres sobre mujeres en la oficina, o a mujeres contra los hombres. Tienes que entender, si tus comentarios son del tipo que hace sentir uno ofendido, o aún no ni sentir cómodo sexualmente, porque los tipos de comentarios tienes que tener cuidado, puede costar el trabajo, y este es un tema que están tomando muy en serio en Estados Unidos. Siempre han tomado en serio, pero yo creo que más que hemos visto en la historia de Estados Unidos, y tienes que entender los riesgos con respecto a este tipo de cosas. Así es, el movimiento Me Too que se suscitó recientemente, y pues bueno, digo, aquí en el entendido también que muchas en ocasiones en México ya se da la cuestión del despido, ¿verdad? Que no es muy similar a como sucede aquí en los Estados Unidos, ¿no? Que aquí el día de mañana, si tú llegas y le preparas una taza de café a tu jefe y decides pedirte, lo puede hacer en cualquier momento, con razón, sin razón, en fin. Pero pues sí es importante acercarse para determinar si dentro de la causal del despido hubo una situación de discriminación que puede originar a un reclamo. Eso es lo que en sí puede darse, ¿no? Para analizarlo, ¿no? Y pueden ser aún situaciones inocentes, pero con una intención tal vez ulterior por la parte del empleador. Por ejemplo, si tienes una situación con el jefe hombre, pide que su asistente, su secretario, alguien en la oficina trabaje con él tarde, y solo es él y ella en la oficina tarde, y eso solo tal vez no es algo sexual o ilegal, pero es repetitivo, y en el estilo que está haciendo comentarios que si ella no hace cosas para estar solo con él en situaciones donde se siente incómodo, y va a perjudicar si ella no participa en algo, especialmente si es literalmente forzando a esta persona esta parte de algo sexual en contra de su voluntad, donde se siente, si yo no hago eso va a correrme, o ha dicho palabras para me sentir amenazada. Eso es algo que es ilegal, y tú debes saber que tienes derechos de reportar eso, o tal vez demandar a la compañía. Y últimamente también tiene la seguridad y en el trabajo. Tienes el derecho de recibir tratamiento médico si algo pasa en el trabajo, si te lastima, especialmente, y aun si estás haciendo tu trabajo o nada más en la propiedad, tienes el derecho de llamar o ir al hospital o ir con un doctor. Si estás, el empleador no debe parar eso, o bloquearlo, o amenazarte con consecuencias si es real y tú necesitas hacer eso. No, anota, eso es diferente que la persona que llama cada día: oh, estoy enfermo hoy, no me voy a trabajo; o estoy enfermo mañana y no voy a trabajo. Obviamente tienes derecho de si estás enfermo, no ir al trabajo, ir con el doctor, pero también
Si el empleador se nota que estás abusando algo y, por ejemplo, no puedes probar con una nota del doctor que es real o que no tienes temperatura o nada, puede correr riesgo al otro lado también. Inclusive ahorita que está la situación del coronavirus, ¿no? Del COVID-19, y se da la situación de que la persona se empiece a sentir mal, tenga a tener los síntomas, pues es importante que pues, hay que seguir los lineamientos por las autoridades locales, estatales y federales, de si la persona está sobre esos síntomas, pues inclusive no presentarse a trabajar, ¿no? Independientemente de la situación ahorita de que tu empleador tiene que seguir con los lineamientos que te está dictando las autoridades, ¿no? Debido a la situación del COVID-19. Buen punto, Nicolás. Y también hablan de, por ejemplo, el derecho que como empleado tener equipo protectivo. ¿Qué significa eso cuando estás en medio de una pandemia de virus corona? Incluye máscaras, el empleador tiene responsabilidad de proteger eso, proveer eso, o potencialmente, si especialmente está poniendo en lugar donde estás teniendo interacciones con otros empleados, o interacción con el público, tiene que poder un sanitizer o acceso al agua y jabón para lavar tus manos, máscara, otros tipos de cosas. Depende, a mí no voy a decir que es algo nuevo, pero claro, si yo soy empleador y intentamos dar esas cosas a nuestros empleados para no ponerlo en situación donde no tienen la protección que necesitan y ponerse a riesgo. ¿Ok? ¿Y qué más? Entrenamiento, si estás especialmente por construcción o cosas donde vas a usar equipo peligroso o mecánica, químicas, este tipo de cosas, tienes que tener entrenamientos para tu propia seguridad, saber cómo usarlo. Y cada persona tiene derecho también a acceso a baños y agua potable, jabón y agua limpia. Así es, para todas las personas que trabajan en la construcción, ¿verdad? Y al momento que hay un accidente o algo, pues existe una agencia, ¿no? Que verifique, investigue ese tipo de situaciones para ver si hubo o no una situación, una irregularidad por parte de su empleador. Y pues es importante que si sucede un accidente en el trabajo, pues acudan a dicha agencia, que en este caso viene siendo OSHA, ¿no? Que hay teléfonos de dicha agencia en la cual se puede someter el reporte ante un accidentado en la construcción. Y ese es nada más un resumen breve de un área de ley que es muy amplio, no queremos fingir como ese es todo de empleo. Si tienes más preguntas, necesitas hablar con un abogado o estudiar. Hay muchas categorías, cada cosa que mencionamos es su propia biblioteca de información sobre eso, pero queremos tocar cada tema brevemente. Vamos a empezar antes de ir con las visas, porque mucha de la plática hoy tiene que ver con los derechos que tiene gente que están aquí legalmente bajo visa. Pero ¿qué pasa si estás trabajando aquí en Estados Unidos, y sea como empleado o sea como contratista, y al final de un trabajo, al final de un periodo de trabajo, el empleador dice que yo no te voy a pagar porque no tienes seguro social? Y desgraciadamente ese es un incidente de infracción que sucede con demasiada frecuencia aquí en Estados Unidos, y muchos inmigrantes no sienten que tienen alternativa porque pues estoy trabajando ilegal, no tengo seguro social, ¿qué hago? Imagino que es algo que hemos visto con nuestros amigos en el consulado, lo vemos aquí en la oficina. ¿Qué son los derechos de uno, Nico? Eso vamos a platicar. Bueno, primera cosa es saber, todos tienen derecho a recibir compensación según el trabajo que hicieron. Es importante que entiendes, antes de empezar un trabajo, debes tener términos que tú puedes utilizar en la corte, en el evento que la persona no quiere pagar. Es más fácil cuando eres empleado y contratado, porque tal vez tienen un récord, una hoja de tiempo, o hay mucha gente que puede testificar que tú fuiste físicamente en la oficina por varios días. Pero ¿cómo vas a saber cuánto fue tu sueldo? ¿Estás pagando por hora? ¿Tienes un sueldo por todo el año? ¿Eres contratista? Necesitas saber esas diferencias, porque eso es lo que va a pedir el juez. Prueba que estabas trabajando ya primero. Mejor que tienes algo escrito, sea por correo electrónico, no tiene que ser un contrato formal, pero algo, un acuerdo entre los dos, que ese es el sueldo por el trabajo que tiene que hacer. Ahora, empleadores tienen derecho al principio de iniciar un trabajo, de pedir el empleado prospectiva: dame tus documentos probando que eres ciudadano para trabajar aquí, o
si no eres ciudadano residente permanente o estás bajo un visa o tienes un permiso de trabajar, porque hay varias categorías de inmigrantes que tienen permiso de trabajar. Y esos documentos pueden incluir lo que se llama autorización de empleo o EAD documento, AEDA, y ese es el documento que tienen los jóvenes de DACA, gente que están bajo asilo, gente en el corte de deportación que tienen acceso a la defensa como cancelación de deportación, gente que tiene visa de trabajo, varios estudiantes con F1, con el OPT, tienen eso. Y este documento es permiso combinado con el seguro social, combinado con tu visa, que eres legal a trabajar. O puede ser tu tarjeta de residencia. Si no tienes esos documentos, puede obviamente ser un factor del empleador no quiere contratarte porque no piensa que eres legal. Pero si tú inicias el trabajo y por una razón u otra el empleador no toma los documentos y te deja trabajar y después de un periodo de semanas o meses él te dice, well, no te va a pagar sin esos documentos, eso es ilegal. Aunque estás trabajando técnicamente ilegal bajo la inmigración, todavía, si tú hiciste el trabajo, tienes derecho para reclamar esta compensación. Así es. Sí, es importante que si usted realizó un trabajo y se encuentra con ese empleador que no mantiene récord constante de las horas trabajadas, el proyecto realizado y demás, usted lo mantenga, lleve una bitácora en la cual ponga las horas en las cuales ha estado trabajando, el lugar y demás, a fin de que si su situación está en una situación de ese tipo, de que no se le esté pagando por una retribución por algo realizado, pues obviamente tenga los elementos necesarios para poder reclamarlo, ya sea ante una corte menor o alguna otra instancia de la oficina de la división de horas y salarios y demás. Es importante que usted tenga récord de todo eso para en su momento solicitarlo, pero sí haciendo énfasis en eso, o sea, no por el hecho de que usted no tenga documentos, eso no le quita el derecho de usted pedir sobre su retribución de su salario por las horas trabajadas, ¿verdad? Y al contrario, si no eres empleado, si eres contratista, es tan importante tener un documento, contrato, términos del acuerdo que tienes con la persona para el trabajo que vas a hacer, por el dinero que van a pagar por el trabajo, ¿ok? Y una de las cosas que más frecuente que yo veo aquí en la oficina es gente haciendo construcción, remodelación, pisos, ladrillo, que entran por palabra con un acuerdo. Y luego cuando hay problemas de ese acuerdo en el trabajo, aunque la persona ya ha gastado el dinero por la material, tal vez trabajado semanas de tiempo, si la otra persona no quiere trabajar, ¿qué es la prueba del acuerdo? Well, es que me dijo, ¿tienes un text, tienes un email, tienes un papel escrito? No. Y aunque me gustaría la idea de trabajar en un mundo donde con nuestras palabras nada más podemos seguir adelante, cuando hay problemas, ese es cuando necesitas el papel con los términos. Y entender que va a ser muy difícil, no imposible, pero muy difícil probar tu argumento en un corte si no firmaste algo. Hay gente aún educado, yo he visto, que tienen sus propias compañías grandes, que a veces caen en este error de pensar que, pues, la persona es amable, lo confío, es un amigo, es un conocido, yo voy a hacerlo por palabra, y se caen en problemas así. No importa si no sabes cómo hacer un contrato, no tiene que ser tan fancy, tú puedes hacer un contrato muy sencillo, nada más con el trabajo deseado, el material que vas a usar, el tiempo que vas a invertir en eso, para que tenga algo básico como lo que decimos en inglés es a meeting of the minds, que los dos mentes están de acuerdo con los detalles, ¿ok? Eso es lo importante, ¿ok? Tener eso si vas a trabajar como contratista. Ya vamos a empezar a hablar de varias visas particulares que son muy comunes aquí en Estados Unidos. El H2A y H2B vamos a empezar con esos. Now, es muy importante, hay varios honorarios y costos que el empleador tiene que incrementar o inculpar o pagar cuando están manejando esos procesos. Y a veces recibimos preguntas de los empleadores, ¿puedo cobrar el empleado por eso? Porque estoy dando este gran beneficio que es traerle de México o traerle de otro país y yo estoy haciendo el favor a ellos y quieren pasar los gastos al empleado. Este es ilegal, es muy importante que saben eso. Todos esos gastos deben estar pagados, tienen que estar pagados legalmente por empleador, ¿ok? Por ejemplo, hay a veces honorarios por reclutar empleados. No debe pagar por ustedes.
Tú como empleado tienes derecho a un documento, contrato escrito en tu idioma, en español, si eres de México, que incluye información sobre tu sueldo, los horas requeridos, los beneficios y cuáles deducciones que van a dar. ¿Okay? Si no te dan eso, dar cuenta, porque tú tienes un derecho a tener, está en la ley diciendo que deben proveer eso. Empleador también debe pagar por tu transportación desde tu país hasta el lugar, la ciudad donde vas a trabajar, y en pagar en ruta tu comida, tu habitación, si vas a rentar un hotel, si es, porque hay varios mexicanos que van hasta Iowa y hasta la norte, y obviamente es muy largo en un camión, so deben pagar por eso. Now, está mencionado que tienen la capacidad de pagar por mitad del contrato esas cosas. So, si tú apenas llegaste y tú tuviste que pagar de tu propia bolsa, no tienes que reembolsarte inmediatamente, pueden dejar hasta que cumpliste mitad del contrato, que típicamente por un H2B o H2A va a ser 4 o 5 meses, pero deben reembolsar eso cuando cumpliste mitad de trabajo. ¿Qué es la mitad? Well, tú debes saber porque está escrito en tu contrato las términos de cuánto tiempo va a estar allá. Cuando se acaba el contrato, el tiempo de trabajar, deben también pagar, regresarte a la transportación a tu hogar, por los mexicanos a México. Y también los comidas y habitaciones en camino. Es importante también que puntualizar, ¿verdad? O sea, al momento de que se realiza la certificación laboral ante el Departamento de Trabajo, porque para que ustedes lo vean de esta forma, pues son 3 etapas, ¿no? Son una certificación laboral en el Departamento de Trabajo donde se establece el salario de la persona, ¿no? Y bueno, pues la segunda ya es la petición propiamente con migración, y ya la parte final donde ya se recibe la visa, ¿va? Pero es importante que ahí se establece un salario que se va a recibir. Entonces, ese salario es donde se estipula en la carta que se les da para efectos del contrato y que tienen que utilizar en el consulado para tramitar la visa en su momento. Así es. Por habitación, hay una provisión por H2A, por agricultura, que tal vez está abusado. Si una persona venido aquí bajo visa H2A no tiene acceso, porque hay muchas veces por agricultura, son muchos campos, y a veces los lugares donde uno va a quedar o rentar no es muy cerquita el campo. Well, según la ley, los empleadores tienen que proveer habitaciones que no hay costo al empleado. Con respecto a su empleado, si no son razonablemente capaz de regresar a su residencia el mismo día. Now, si es unos 20 minutos, 30 minutos, tal vez, hay discrepancia o hay potencial que satisface la ley, pero si no, este empleador tiene que darte un lugar donde quedar y tiene que pagar por eso. También, otro particular por el H2A es que estás exempt, no sé cómo decir eso, Nicolás. Exento. Exento de US Social Security y Medicare impuestos en tu compensación si estás trabajando por H2A. Esa es única H2A, estás seguro que no están quitando eso. All right. H2B también, y muy similar a H2A, los dos están garantizados mínima 35 horas por la semana. Si quieren cortar tus horas y no están pagando según el contrato debe decir eso, y tú si te das cuenta que no están dando tantas horas o no están pagando por cada hora, es un abuso de tu contrato y tienes derecho a recompensar eso. Vamos a avanzar brevemente a la visa J1. Varias gente viene con eso, lo vemos muy común con au pairs, son niñeras que vienen para trabajar. Varios derechos bajo este visa. Tiene que tu familia tiene que ayudarte a inscribir clases y pagar hasta $500 en costos por estas clases. Es un derecho bajo la ley. También no hay una mínima horas que te pueden forzar a trabajar a diario, que es 10 horas. ¿Okay? So no tienes que trabajar más de 10 horas al día ni más de 45 horas por la semana. Eso está en la ley también.
Ahorita, por ejemplo, hubo, como muchos conocen, pues hubo una orden ejecutiva, ¿no? En donde el presidente señaló cierto tipo de visas en las cuales ya ellos no iban a permitir que la gente tramitara. Y vaya, la J1 está dentro de esas categorías. Pero muchas hemos tenido muchos clientes, por ejemplo, que han acudido con nosotros, en las cuales terminan su etapa de empleo como J1, como au pairs, y después buscan alguna clasificación para quedarse un tiempo adicional, es decir, quedarse aquí como estudiantes, con una categoría F1, o buscar un cambio de su estatus migratorio a B2. Ese es un proceso que se puede hacer, vaya. O sea, aquí, si una persona en su momento, llega a ser despedido, es importante que acuda rápidamente con un abogado migratorio a pedir ayuda, porque existe un tiempo para realizar el proceso allá. Y en muchas clasificaciones pues es discrecional a lo que te dice la ley con migración. Por ejemplo, si usted está con un estatus migratorio TN, ¿verdad? Y usted llega a tener el aviso de 2 semanas en la cual ya se les va a rescindir de su trabajo, se les va a despedir. Entonces usted tiene que actuar rápidamente en su momento para buscar alguna otra clasificación y luego después posteriormente tratar quedarse haciendo un cambio de estatus migratorio. Ok, vamos a brincar a la visa H1B, es una visa muy utilizada, y vamos a hablar de una regla que no solo toca a H1B, pero también la visa TN, que es muy popular por mexicanos por NAFTA. Una descripción breve: hay un permiso de entrar 10 días antes del trabajo. No puedes trabajar durante esos 10 días, pero es un periodo breve para establecerse, y al final de la visa también le da otro colchón de 10 días para salir, hacer preparaciones para salir. Ahora, hay una otra regla, vamos a llamarlo la regla de 60 días. Pasa cuando un empleador despide a la persona en la visa y obviamente no fue planeado. Le da a esta persona 60 días para buscar otro empleo, otro patrocinador. Este nuevo patrocinador va a tener que meter formas y documentos y peticiones para ellos. No es nada más, tú puedes cambiar trabajos, pero le permite 2 meses de tiempo para poder trabajar en eso. ¿Okay? Y esta regla de 60 días no solo aplica al H1B, le toca el visa TN, el L1, el E1 y E2, y también el O1. Este es para toda la gente. Es una protección para ellos que no tienen que salir de la oficina del país rápido. Tienen un espacio, ojalá, para buscar otro empleo. En fin, hay muchos temas que nos pudiéramos extender más tiempo, en cada uno en particular. Lo importante de todo esto es decirle a usted que el Consulado General de México está preparado para apoyarlo, está bien, tiene red de abogados externos que ayudan y agencias de aquí del gobierno de Estados Unidos apoyando a todos nuestros connacionales. Lo importante es saber que usted acude al consulado a pedir apoyo al Departamento de Protección y con gusto nosotros los apoyaremos como abogados externos. Gobierno de México.